Un movimiento circular. Dígame algo. ¿Qué tipo de movimiento es este? Aparte de lo evidente que es un movimiento circular. ¿Lo pueden catalogar en parte de lo que han visto? Por ejemplo, este es un movimiento que tiene una velocidad angular constante, ¿cierto? Si tiene velocidad angular constante, ¿cuánto sería la aceleración angular? 0. Porque la aceleración angular es lo único que podría llegar a cambiar ese comportamiento de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Perdón, ¿qué es la aceleración angular? Pues el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo, la derivada. Si yo tengo este tipo de movimiento, y les voy a mostrar aquí la componente vectorial de la velocidad. Miren que en alguna parte del tablet, abajo a la derecha, se está calculando la magnitud. La magnitud de la velocidad, que es siempre tangente a la trayectoria, es simplemente la suma cuadrada de cada uno de los componentes. ¿Cuánto es esa magnitud? Constante, ¿no? Bueno, unitaria. Que tienes razón. Trata de la cambio. Allá no es unitaria. Pero ¿cómo es esa magnitud? Constante. ¿Está cambiando el vector de velocidad? Sí, porque si el vector de velocidad no cambia, tenemos un movimiento. ¿Cómo sería? El vector de velocidad es constante siempre, tanto en dirección como en magnitud. ¿Cómo? No sé, movimiento. Pero si tenemos un vector constante tanto en dirección como en magnitud, ¿cómo sería? Rectilíneo. Y más que rectilíneo, rectilíneo uniforme. Acá tenemos un movimiento uniforme, sí, pero no es rectilíneo, es movimiento circular uniforme. Cuénteme, Jefferson. No, profe, lo que estaba diciendo es uniforme. Ok, muy bien. Listo. Cuando yo le demuestro la aceleración, ¿hacia dónde me la voy a demostrar? Perpendicular a la velocidad. De hecho, miren la aceleración tan interesante que me está dando. Es una aceleración normal porque es normal. ¿A qué me refiero? Hay dos trayectorias o dos líneas que siempre tenemos que tener en cuenta. La primera es una que sea tangente. ¿Pero tangente a qué? A la trayectoria. ¿Qué ya es tangente a la trayectoria siempre, por definición? ¿Qué vector es siempre tangente a la trayectoria? ¿El de qué? ¿Ni idea? Se lo voy a recordar con esta aplicación que nosotros teníamos. Ya están haciendo daño. Miren, aquí tengo una trayectoria de la más rara. Incluso la poner resistencia del aire. Y miren cómo va a ser el vector velocidad con respecto a la trayectoria. ¿Cómo es ese vector de velocidad con respecto a la trayectoria? Tangente. ¿Por qué? Porque si yo llego y trazo una línea, como la tengo ahí en la velocidad, veo que solamente tiene la posibilidad de cortar un solo punto de la trayectoria. Interesante. Para el movimiento parabólico, la velocidad es siempre tangente a la trayectoria, y de hecho para cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque la velocidad básicamente le está ordenando al desplazamiento hacia dónde se debe mover. ¿Listo? ¿Qué pasa con la aceleración en ese movimiento? Bueno, pues la aceleración siempre va, de hecho, esta tiene una componente hacia atrás. Entonces, ¿saben de dónde viene esta componente hacia atrás? Mira, de la resistencia del aire. Es decir, cuando es un movimiento real, la resistencia del aire siempre va a estar. Y eso tiene mucho que ver con la parte de dinámica. Un poquito en el que miren las fuerzas, de pronto ustedes recordarán un poco. Tenemos casi que dos componentes. La componente que siempre se opone al movimiento, es decir, una fuerza, un comportamiento típico de las fuerzas de fricción, que siempre se oponen a el movimiento que nosotros tengamos. Si tenemos un movimiento hacia arriba, la fuerza de fricción está en toda la dirección contraria a la velocidad. Si tenemos el movimiento aquí cuando la velocidad es completamente horizontal, entonces esa fuerza de rozamiento se opone, es decir, totalmente hacia la izquierda.
Y conforme vamos moviéndonos, pues vamos a tener el mismo vector de fuerza de rotación. Es un vector bastante interesante. Bueno, si quitamos la resistencia del aire, la única aceleración que vamos a tener, ya que la única fuerza que actúa, pues es la fuerza de acción de gravitación. En el movimiento circular, tenemos algo muy similar. Esta aceleración normal, lo único que puede hacer es cambiar la dirección del giro. ¿Por qué? Porque esa aceleración es siempre perpendicular a la velocidad. Siempre. ¿Qué le dice la aceleración a la velocidad? Hey, usted tiene que empezar a cambiar hacia acá. Así como la velocidad le dice al desplazamiento, usted tiene que empezar a cambiar hacia donde yo estoy, se lo ordeno, la aceleración hace algo similar. ¿Puede llegar a cambiar la magnitud de ese vector velocidad? No, porque nunca van a estar en la misma dirección, ni siquiera un pedacito. Lo único que puede hacer la velocidad es seguir a la aceleración, rotar, girar. Y esa aceleración es la única necesaria para que podamos tener un movimiento circular. Esa aceleración no es opcional. La aceleración normal o aceleración centrífuga. ¿Listo? Otro caso. Mira lo que estoy modificando en el applet. De hecho, mira cómo comienza el movimiento. Comienza totalmente lento. Y poco a poco se va acelerando, porque cada vez tiene mayor velocidad. ¿Por qué? Porque en el applet yo no tengo una velocidad angular, sino una aceleración angular. Si yo miro la velocidad, podría comparar la magnitud del vector conforme empieza a conforme pasa el tiempo. ¿Cómo es la magnitud del vector como empieza? Cero. ¿Por qué? Porque es un movimiento que parte con una velocidad cero. Y conforme pasa el tiempo, pues ese vector de la velocidad empieza a crecer. Miren la magnitud también, abajo a la derecha en el applet, está creciendo, ¿no? Va como por 2. 0, algo, 2. Eso a mí me indica que la aceleración ya no podría ser únicamente una aceleración que vaya hacia la curvatura. Porque una aceleración perpendicular a la velocidad solo puede hacer que la velocidad gire. Acá tenemos dos aceleraciones. Aunque aquí no van a estar dibujadas, pero podemos ver que hay dos aceleraciones. Una normal o centrípeta, que va hacia el centro de la circunferencia, igualita a la que ya teníamos, y una que va en dirección de la velocidad. ¿Cuál de las dos aceleraciones puede hacer que la velocidad crezca? La aceleración tangencial. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan? Aceleración tangencial igual a R por alfa. ¿Cuál aceleración hace que el movimiento pues siga su parte circular? La aceleración normal, que siempre va hacia el centro de la curvatura. ¿Eso? La aceleración como tal, ojo, ¿sería constante? ¿Cuál de las dos sería constante? ¿Toda la aceleración sería constante? Sí. ¿Sí? ¿Será? Los pongo así. La normal sería la constante y la tangencial sería la diferencia. No. Casi que al revés. Sí, la tangencial. Porque miren la línea, no sé si los que están allá pueden ver el mouse. ¿Ven un mouse verde gigante? Los que están de la casa. Buenas. ¿Ven un mouse verde gigante apuntando a la pantalla o no ven nada? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este mouse no sé por qué tan acelerado, pero listo. Miren la aceleración tangencial, justo como vimos la vez pasada. R por alfa, R por la aceleración angular. Aceleración angular, yo de hecho la puedo modificar aquí, es decir, la puedo llegar a variar. Pero esta aceleración angular es constante. Aquí casi que podemos llegar a tener un movimiento uniformemente acelerado, no un movimiento uniforme. Nosotros ya vimos este caso, pero en un movimiento rectilíneo, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. Acá tenemos lo mismo, pero donde la aceleración angular es constante. Casi que en este tema vamos a repetir muchas cosas que ya vimos, pero vamos a cambiar la palabra
angular por ahí, metidita en un lugar que otro, y de hecho nos puede servir las ecuaciones que ya damos. Ok. Si la aceleración angular es constante, quiere decir que la aceleración tangencial tiene que ser constante. Y la aceleración normal, nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad al cuadrado, de la magnitud de la velocidad al cuadrado. ¿Listo? ¿Tiene sentido que cada vez sea más grande la aceleración? Sí. Cuando nosotros veamos el tema de fuerzas, vamos a ver que todas las interacciones que tenemos entre objetos son los responsables de la fuerza. Sobre todo se va a ver en la segunda ley de Newton. Si yo me imagino ese sistema como el de una onda, es decir, una caucherita con una cauchera, no, la onda es una piedra con una cuerda, ¿sí? Y empiezo a darle vueltas, yo voy a sentir menos fuerza sobre la mano si yo le hago muy lentamente. Pero si yo aumento la velocidad, yo empiezo a sentir que la piedra casi que jala la mano conforme a cada observación. Hay una fuerza de tensión entre la cuerda y la mano mucho más grande. ¿Por qué? Porque la aceleración es mayor. ¿Cuándo va a perder la fuerza? Si corto la cuerda. Así de sencillo. O si sale la piedra, entonces ya no hay peso que me dé tensión. Y simplemente desaparece. Ok. Esta era la pregunta que yo te decía. Miren el vector de fuerza. Fuerza centrípeta, y básicamente tenemos un movimiento rectilíneo en el punto en el que yo desaparezca la fuerza, es decir, desaparezca la aceleración que va hacia el centro de la circunferencia. Por eso les digo, la aceleración tangencial es opcional, simplemente me determina si es un movimiento circular uniforme que da tantas vueltas en tantos minutos, porque es un ritmo constante, como el ritmo de una rueda de carro que va a la misma velocidad, o acelerado, cada vez es más rápido o cada vez es más lento, dependiendo de la dirección del vector. O podría llegar a cortar la cuerda, es decir, desaparecer la aceleración centrípeta y ya no tengo movimiento circular, tengo solamente movimiento rectilíneo. Bueno. Ahora mucho. No sé si esto me puede hacer. No. ¿Ahí ven bien? Avísenme cuando toque esta esquina, la derecha, la superior derecha, por favor. Con las gráficas o lo que sea. Listo. Mi enemigo es círculo. ¿Vale? Sí. Vamos a hacer un pequeño. ¿Qué tan difícil puede ser? Dime. Es que puedes hacerlo rápido. El truco de lo rápido no sé si conmigo funciona. Pues, este tablero estamos. Perfecto. Yo lo hice. Más o menos. Bueno, eso se define como un círculo. He dicho. Listo. Quiero definir un vector. De posición de la partícula. Ojo, no quiero definir ese vector todavía en ecuaciones. Vamos a hacer solo uno porque acá en el video está uno de los tratamientos de los tres vectores completos. Entonces vamos a hacer el vector más sencillo, que es como más fácil. Pero bueno, tengo el vector de posición de la partícula en cualquier instante de tiempo. ¿Listo? Perpendicular a ese vector, es decir, a 90 grados, ¿qué vector debería estar? ¿Para qué? Casi. El vector de aceleración y de posición, ¿cómo son? Ajá, pero no todos.
No la aceleración completa, es solo una componente, la aceleración normal. Perpendicular a este vector, eso sí, hay un vector que, bueno, de hecho, alguien decía, ¿por qué no lo llamamos tangencial? ¿Por qué no llamamos a la velocidad tangencial? Porque la velocidad es siempre tangencial, será un poquito redundante. Pero tangente a este vector, perdón, perpendicular a este vector, es decir, tangente a la trayectoria, está el vector velocidad. ¿Ok? Hay una posibilidad que esa velocidad crezca o disminuya su magnitud. Es decir, podría llegar a crecer si hay un vector en su dirección, como es la aceleración tangencial. Hay un vector que sí no es opcional, que tiene que estar en el movimiento circular, que de hecho es cero una vez arranca el movimiento, se arranca en el reposo. ¿Por qué? Porque depende de la velocidad, y ese es el vector de aceleración normal o centrípeta, como lo quieran llamar. ¿Cuál de los dos es el vector de aceleración? Ninguno. Porque la suma de los dos es el vector completo de la aceleración. ¿Listo? Pregunta. En ese movimiento nosotros estamos recorriendo un sentido de giro antihorario. ¿Sí? Es decir, vamos a tener un movimiento que va del primero al segundo, al tercero y al cuarto cuadrado. ¿Cómo debería ser el movimiento? Creo que yo se lo definí la vez pasada un poco. En términos de la velocidad angular, ¿es un movimiento positivo o es un movimiento negativo? ¿Recuerdan? Positivo, ¿no? Positivo. Si la variación del ángulo con respecto al tiempo va del primero al segundo, al tercero y al cuarto cuadrante, la velocidad angular es positiva. Tienen que recordar casi que estos tres condiciones. La posición de la partícula en la línea negra, es decir, en la trayectoria circular, la magnitud de la velocidad y qué es la velocidad angular. Al fin y al cabo fue el cambio del ángulo con respecto al tiempo. Si el ángulo está cambiando del primero al segundo, al tercero, al cuarto cuadrante, como es este caso, podemos concluir que la velocidad angular aquí es positiva. Positiva. ¿Listo? ¿Qué cambia esta velocidad con respecto al tiempo? Podría llegar a cambiarlo solamente una de las dos aceleraciones. La aceleración tangencial. R por A. ¿Qué es alfa? Pues va a ser también el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. Aquí alfa, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? ¿Idea? ¿Cuál es el sentido de la aceleración tangencial? Positiva, ¿A qué ¿no? tiende a que el movimiento sea antihorario? También sería positivo. Positivo también, profe. ¿Listo? Todo lo que sea antihorario para nosotros se considera Positivo. me olvidó la H. Antihorario se me considera como positivo. ¿Por qué? Porque tenemos la convención de ángulos. Variaciones en el sentido del ángulo en la notación de primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante se considera como positivo. Vamos a ver el caso mixto, porque es lo más básico de lo básico. Y para eso voy a mostrarlo acá. ¿Están viendo una perfecta? Listo. Ángulo inicial. Perdón, este es el radio. Ángulo inicial, vamos a poner punto 0. Vector de posición. Listo. Voy a poner una velocidad angular. 0. ¿Por qué no? Que va a ser la inicial. Aceleración angular, también 0. Tiempo igual a 0. Y quiero que me muestre velocidad, aceleración tangencial y centrípeta, no quiero la tarea. Y le voy a dar play. ¿Qué debería pasar? Nada. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0
la aceleración angular es 0. Por lo tanto, la posición no va a cambiar con respecto al tiempo. No hay velocidad ni aceleración que le ordene a la posición cambiar. Vamos a solucionar. ¿Cómo? Pongámosle una velocidad angular inicial. Puede ser pequeñito. ¿Cuánto va a ser la aceleración tangencial en todo momento? 0. ¿Y la aceleración centrípeta en todo momento? Difícil. ¿Va a ser extra o va a ir cambiando? ¿Va subiendo o va bajando? ¿Qué dice? Queda igual, ¿no, bro? Creo que, no sé si ellos están viendo esto. Creo que no. Un segundito. Esta ecuación, ¿de qué depende la aceleración centrípeta? De la velocidad al cuadrado sobre r o de la velocidad angular al cuadrado por r. ¿Listo? Quiero que la tengan muy en sus cabezas, porque sí, efectivamente, la velocidad es constante. ¿Listo? La aceleración tangencial entonces siempre va a ser igual. De hecho, mira que el vector, bueno, la aceleración tangencial es 0, perdón. La aceleración centrípeta se mantiene igual. De hecho, mira que el vector es bastante pequeño. Podría llegar a subirle a la velocidad angular y podría llegar a una aceleración centrípeta considerable, ¿no? Sin embargo, la magnitud del vector inicial y en cada intervalo de tiempo sería igual. ¿Cuánto tiempo se está demorando en dar una oscilación? Miremos. Ahí, 5 segundos. Para la siguiente, 5 segundos también. ¿Qué quiere decir? Que este es un movimiento que nosotros podemos llegar a llamar como periódico. ¿Por qué? Porque es repetible, es predecible y ocurre a cierta frecuencia. Todos esos términos empiezan a tener sentido cuando yo tengo este movimiento. Es un movimiento periódico, es un movimiento que tiene frecuencia. ¿De acuerdo? Es frecuente, sí. Y todos esos términos pues los tenemos que establecer. Ese movimiento circular uniforme lo tenemos que estudiar en esos términos, que se espera que se repita. Bueno, voy a parar esto y voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver si me entendieron una cosa. Voy a poner la aceleración centrípeta, perdón, la aceleración angular positiva y miren cómo está creciendo la aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial, sin embargo, no va a crecer más. Va a permanecer constante. Pero sí va a empezar a crecer, ¿cuál? La aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque esta crece con la velocidad al cuadrado sobre el radio, con la velocidad angular al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Por lo tanto, no le queda a ese objeto más que empezar a moverse cada vez más rápido, y en el primero se demoró como 2 segundos, pero cada vez se está demorando como medio segundo, un tercio, un octavo, cada vez va más rápido. ¿Listo? ¿Tiene sentido hablar de que tiene periodo, tiene frecuencia o algo por el estilo? No, porque yo de hecho no puedo llegar a repetir la medida. El tiempo que le demora en dar una vuelta no es el mismo que le demora en dar 3, 4, 5, 8. Esos conceptos carecen de sentido. ¿Ok? Quiero que me digan algo. ¿Hacia dónde se va a mover el objeto apenas yo le dé play? ¿En dirección horaria o antihoraria? Horario. Horaria. Lo que quiere decir que el sentido va a ser derecha. ¿cómo? No diga a la derecha o hacia la izquierda, Jefferson, porque aquí no tiene ningún sentido a la derecha o a la izquierda. No, ¿Por qué? otro- Ojo, ¿por qué? Si yo estoy mirando el movimiento circular en este punto, puede llegar a tener sentido que se mueva para la izquierda, pero si lo miro acá, se va a mover para la derecha. Si lo miro para acá, no tiene sentido, va a mover para arriba o abajo. Y acá, lo mismo. Por eso hablamos de dirección horaria, a favor de la velocidad del reloj, o antihoraria. Entonces, en dirección horaria. -5. Listo. Entonces este movimiento apenas lo libere se va a empezar a mover en dirección horaria. Pero ¿qué va a pasar eventualmente? Se va a parar y se va a devolver.
¿Por qué? Porque si bien es cierto que la posición va a empezar a cambiar en dirección de la velocidad, el desplazamiento, sí, va a empezar a disminuir, a la velocidad no le queda más sino empezar a disminuir su magnitud, hacerse cero y luego empezar a crecer en sentido de la aceleración. Exactamente igual como ya lo vimos. ¿Listo? ¿Lo vieron bien? ¿Pasa algo diferente si yo hago, por ejemplo, esto? De velocidad positiva y aceleración negativa, lo cambio pequeño. Ok. ¿Comienza a moverse en dirección antihoraria? Sí. ¿Qué pasa cuando su magnitud está disminuyendo? Creo que no va a ser suficiente tiempo. No es suficiente. Ok, bueno, pues. Listo. Comienza a moverse en dirección antihoraria, disminuye su magnitud y comienza a aumentar en la otra dirección. ¿Listo? Quiero que miremos, sobre todo de este comportamiento, cómo es el vector de aceleración completo. Mírenlo. ¿Por qué? Porque este movimiento comienza con una aceleración tangencial. Sí. ¿Cómo es? Negativo. Es decir, tenemos una componente hacia abajo. Y tenemos una componente hacia el centro. La aceleración tiene que trasladar una velocidad grande. ¿Qué pasa conforme pasa el tiempo? Pues que esta aceleración tangencial se va a hacer, la centrípeta se va a hacer cero, es decir, este va a comenzar a ajustarse. Miren, ahí. Y comienza a crecer para el otro lado. El vector de aceleración en el movimiento circular uniforme es muy diferente al de circular uniformemente acelerado. El vector completo. ¿Ok? Hay un vector que siempre va en dirección centrípeto y otro vector que va en dirección tangencial. Pero la suma de los dos vectores es siempre el vector de aceleración. Vamos a ver, si ahora sí les queda. Bueno, ahora sí, si de verdad repasaron. La primera pregunta, ¿cuál sería? ¿Cuál es el valor de la magnitud de la velocidad del movimiento circular para todo instante de tiempo? ¿Todos de acuerdo? ¿R por omega? ¿Sí o no? No se les va a olvidar, ¿cierto? Ojo, la cantidad lineal igual al radio por la cantidad angular. Efectivamente, la respuesta sería la rapidez angular corresponde a qué? Dígame alguien de los online. Hola, ¿cuál crees que es? Michelle, ¿cuál crees que es? Michelle en clase está. ¿Alguien tiene idea? No. La variación de la posición angular con respecto al tiempo, ¿sí o no? Claro, es todo lo que acabamos de hablar incluso. Velocidad angular es variación de la posición angular con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Listo? Esto es fácil también. ¿Cuáles son las unidades de la aceleración angular? La B, radianes sobre segundo cuadrado o 1 sobre segundo cuadrado. Cualquiera de las dos unidades perfectamente válidas. Y esta, vamos a ver cómo. Cuarta, ¿cuál de las siguientes sentencias es falsa? Revisamos una a una. En un movimiento circular uniforme, ¿quién no tiene el movimiento circular uniforme? Aceleración, ¿cuál? Tangencial. Es decir, como no tenemos aceleración tangencial, estamos forzando a que la velocidad de magnitud siempre sea
constante. Por lo tanto, la velocidad angular también va a ser constante. Aquí tenemos la relación entre las dos. Listo. La aceleración total es igual a la aceleración normal. Sí, porque entonces la aceleración angular es 0, la tangencial sería 0, por lo tanto me queda solamente la centrípeta o normal. ¿Todos de acuerdo? B. En un movimiento circular, la velocidad es siempre perpendicular a la aceleración. ¿Será esa la fácil? Yo creo que es eso. ¿Por qué? Ahí solamente es un movimiento circular. Por eso, porque si es circular. Entonces sí es circular. Pero si es circular uniformemente acelerado, entonces sería falsa, porque no es perpendicular. Recuerden lo que vimos aquí en el audio. Por acá. Acá. Mírenlo. Aquí tenemos el vector de velocidad. Está muy esperado. Desde el inicio. Aquí tenemos el vector de velocidad. Sí. Es perpendicular a la aceleración solamente a la centrípeta, porque como tenemos una componente tangencial, pues la aceleración de hecho tendrá entre la velocidad y la aceleración total, que sería esta, un ángulo, no sé, de 100 grados, puede ser, un poquito más que 90. Es decir, definitivamente no son perpendiculares. Así que yo podría llegar a decir que esta pinta bien. Parece que esa es la que es fácil. C. Sí, esa es. La dirección, señor. Ah, no, que yo también creo que esa, profe. La B. Okay. Oiga, esta gente está participando, pero por chat no. Hablen. La dirección de la velocidad siempre va dirigida en dirección del vector unitario tangencial. ¿Cierto o verdadero? ¿Qué opinan? Les digo, totalmente cierto. Vamos a calcular esos vectores ahorita, bueno, mañana, pero para un ejercicio un poquito más cortico que el que está en el video. En el video lo calculan para un movimiento uniformemente acelerado, lo calculamos para el otro, para el uniforme. Son los mismos vectores, pero más pequeños. Y en un movimiento circular, la velocidad es siempre perpendicular a la posición. De hecho, ¿qué opinan? Del vector R al vector V, ¿hay siempre 90 grados? Sí. Si tuviéramos una posición y una velocidad diferente del ángulo a 90 grados, pues tenemos una curvatura que no es circular. Una curvatura que no es con radio constante. Oh. Bien. Hagamos esta preguntita. Un automóvil se desplaza a lo largo de una curva de forma circular con rapidez constante. En este caso, ¿qué pasa con la velocidad y la aceleración durante el trayecto? Magnitud de la velocidad y la rapidez constante. No, es la A, ¿no? La velocidad permanece constante y la aceleración es 0. Ojo, velocidad no es lo mismo que magnitud de la velocidad. Por lo tanto, no podría llegar a permanecer constante la velocidad. ¿Por qué? Decir que la velocidad permanece constante es hablar del vector velocidad. Y si estamos teniendo una trayectoria de una curva en forma circular, este vector de velocidad tiene que cambiar. Y la aceleración es 0, no se puede llegar a tener aceleración 0 y pretender que una velocidad esté cambiando. Ah, entonces la B. ¿Sí? La velocidad cambia de dirección y la aceleración permanece constante. De nuevo, la magnitud de la aceleración del plano, pero no la aceleración. Aquí es una pregunta como para que sepan el idioma. Solo queda una. Más. La velocidad es de dirección. Sí, claro, porque nosotros estamos teniendo básicamente esto.
Tenemos que sí, la magnitud de la velocidad es constante, sí es cierto, pero el vector velocidad y el vector aceleración están cambiando siempre de dirección. ¿Listo? ¿Su magnitud es constante? Sí, pero está cambiando el vector como tal. Sí, claro, mira, aquí están los componentes. ¿La componente en X está cambiando? Sí, la de Y está cambiando también, pero la velocidad también. Aquí están los componentes. Falta el vector, ¿no? Y el AP no me lo da, pero están los componentes y están cambiando con respecto al vector. Entonces sí está cambiando el vector de velocidad y el vector de aceleración. Listo. Teniendo en cuenta el carácter vectorial, esta vamos a mirar después. De hecho, yo creería que esta vamos a mirar hasta el cuarto. Así es. Ok. Diferencia entre rapidez y rapidez angular. ¿Qué opinan? Oh, cuando hablamos de rapidez sin apellido, ¿a qué nos referimos? A la rapidez pero lineal. Esta que tenemos acá como velocidad, simplemente la V, es la magnitud, bueno, esa es la velocidad, pero sacamos la magnitud de esa velocidad y me va a quedar la rapidez. Es decir, lo que nosotros tenemos aquí. R por omega. Esa es la rapidez. ¿De qué me está dando esa rapidez? Ah, pues de la velocidad lineal que tiene la partícula con respecto a como gira. ¿Y qué es esta rapidez angular? Pues es la velocidad pero angular. ¿Qué tan rápido cambia este ángulo con respecto al tiempo? ¿Son diferentes? Sí. ¿Qué tanto? No mucho. Un R. Puedo llegar a despejar aquí omega o despejar la velocidad. La mando para la velocidad. Bueno, interpretación física de la velocidad tangencial normal. Creo que ya sí la estuvo. ¿Cuál es la relación con la rapidez angular? Okay. Para ustedes, ¿cuál sería la interpretación física de la aceleración tangencial normal? Una, ¿cuál es la aceleración tangencial? ¿Qué labor cumple? ¿Cuál es la principal función de la aceleración tangencial? Cambiar la magnitud de la velocidad. Punto. No es más. ¿Y de la normal? Casi que la normal me define a mí la trayectoria circular. ¿Listo? ¿Cuál es la relación con la rapidez angular? Es decir, omega. Por ahí la tenemos. Ojo, la magnitud, perdón, la aceleración tangencial es R por omega, ¿cierto? ¿Y qué es omega? Ah, pues la derivada o el cambio con respecto al tiempo de la rapidez angular con respecto al tiempo. Bueno, eso se acaba de decir. ¿Y qué es la aceleración angular? Ah, no, perdón. Sí, eso es omega. ¿Y qué es la aceleración angular? Pues muy relacionado con la aceleración tangencial. ¿La normal depende de la aceleración? No, solamente depende de la rapidez angular, de omega, o de la velocidad lineal. No depende de nada más. Bueno, simplemente esta tercera explica en términos de los componentes tangencial normal, porque puede llegar a tener una componente tangencial. ¿Eso? La normal no es necesaria. Bien, la próxima clase. Vamos a entrar. Vamos a arrancar la próxima clase un poquitico avanzado de esta parte. Cuando tenemos un movimiento circular uniforme, todo lo que hemos visto, ¿con qué podemos empezar? De una, sin miedo. ¿Qué me define a mí un movimiento circular uniforme? Que de todas esas cosas un cero. Sin nada. La aceleración, ¿cuál? ¿Angular o tangencial? De hecho, me da igual. Es decir, podemos hablar en términos angulares o en términos lineales. Podemos llegar a tener que sí, que la aceleración angular es igual a 0
y por lo tanto una aceleración tangencial pues también va a ser igual a 0. O sea, al fin y al cabo es una igualdad, ¿no? Si esta aceleración angular es igual a 0, no, empezamos por este lado. Si una aceleración cualquiera en cualquier movimiento es igual a 0, ¿cómo es la velocidad? Constante. Quiere decir que aquí podría llegar a escribir que la velocidad es una constante. Por lo tanto, aquí que podría llegar a decir de la velocidad angular, ya que la relación también es 1 a 1, también va a ser constante. Si una velocidad lineal es constante, ¿cómo será el cambio de su posición? Como una que polinomio de orden 0, polinomio de orden... no. ¿Qué? Perdón. Polinomio 0, polinomio de orden 0, polinomio de orden. ¿Qué sigue cuando yo integro la velocidad con respecto al tiempo? ¿Qué me da? ¿Cuadrático? Eso sería si fuera orden 1 o lineal. Pero ¿qué pasa cuando yo integro una constante? Miren, se la pongo así, no depende del tiempo, la integro, ¿qué pasa? Ahora sí depende del tiempo. ¿Se acuerdan? Posición igual a la velocidad constante que no dependía del tiempo, ahora sí, y de este lado la integral, la posición inicial. ¿Se acuerdan de estas ecuaciones? Sí, de pronto se acuerdan, pero por aquí era con un X. ¿Cambia algo? No. Es igualito. ¿Listo? ¿Qué podemos escribir aquí entonces? Pues que la posición angular va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo más la posición angular. Podemos hablar más de estas ecuaciones que estamos haciendo de movimiento circular uniforme. Sí, mucho. Pero con el tiempo que nos queda, a lo mucho 3 gráficas, creo que ya conectamos bien. Vamos a empezar por este lado por convención. ¿Cómo es la aceleración angular con respecto al tiempo? Según la ecuación. Sí. Si la aceleración angular con respecto al tiempo es 0, ¿cómo sería el área bajo la curva de esta gráfica? Es decir, recuerden que el área bajo la curva de la aceleración con respecto al tiempo es la... ¿El qué? ¿No se acuerdan? ¿Qué es el área bajo la curva de la aceleración versus tiempo? Área es igual al cambio de... ¿No se acuerdan? Estas gráficas tienen relación dependiente de área bajo la curva. ¿Qué es el área bajo la curva de la aceleración versus tiempo? A1. El cambio de la velocidad. ¿Cuánto es esta área? Una línea que está en 0. ¿Cuánto es? 0. Y si el área es 0, es decir, el cambio de algo es 0, ¿qué quiere decir? Que lo inicial es igual a lo final. ¿Sí o no? ¿Cuánto es la pendiente de esta línea? Está totalmente horizontal. ¿Cuánto es la pendiente de una línea horizontal? 0. ¿Qué es la pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo? La aceleración. ¿Sí se acuerdan de esa relación? ¿Cómo uno pasaba de la gráfica de posición a velocidad de aceleración? Estamos devolviendo.
Está lo mismo de siempre. ¿Qué es el área bajo la curva? De una gráfica de velocidad versus tiempo. ¿No? Esta área bajo la curva donde nos llevó a la velocidad. Y esta área bajo la curva donde nos va a llevar al cambio de la. ¿Listo? ¿Cómo será la posición? Bueno, podemos calcular el área incluso. Básicamente es un cuadrado, ¿no? Entonces la base, el tiempo y la altura, la velocidad. ¿Qué es la pendiente de la gráfica de posición angular versus tiempo? ¿Qué creen? ¿A qué? Velocidad angular. Ojo, no quiero que se les olvide estas cositas, ¿no? Gráfica de posición versus tiempo, ¿qué es la pendiente? La velocidad angular. O sea, hay que ponerle palabras. Bien. Gráfica de velocidad angular versus tiempo, ¿qué es la pendiente? La aceleración. En este caso, gráfica de aceleración versus tiempo, ¿qué es la pendiente? Nada. Bueno, sí, es algo, pero no lo vamos a ver en el curso. Es decir, se llama potencial. ¿Qué es el área bajo la curva de la gráfica de aceleración versus tiempo? Cambio de la velocidad. ¿Qué es el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo? Cambio de la posición. ¿Listo? Y eso ya lo hicimos ejercicios y todo. Bueno, ¿qué es el área bajo la curva de esta gráfica? Lo mismo, es decir, bajo ningún concepto en la física tiene significado. El área bajo la curva de la gráfica de posición versus tiempo. Bueno, nos quedamos con esas y la próxima clase miramos sobre todo esta ecuación. Piensen en algo para la próxima clase. ¿Qué pasa si el cambio de la posición es 2pi? ¿Qué sería el tiempo que se demora en dar una vuelta? ¿Sí? Vamos, bien. Pásame el video esta vez.